Producción, comercialización y transformación del plátano. El plátano es el cuarto cultivo más importante del mundo. Es considerado un producto básico y de exportación, fuente de empleo e ingresos en numerosos países en desarrollo. El producto que entra en el comercio internacional es el procedente de los países latinoamericanos y del Caribe, entre los cuales se encuentra Colombia. Pertenece al sector tradicional de la producción campesina y ocupa áreas poco significativas en predios familiares para consumo doméstico. Origen. Son plantas muy antiguas. Se plantea que es oriunda de la India, donde se encuentra el mayor número de clones. Clasificación. Es el genotipo de la familia de las musáceas, que comprende una cincuentena de especies de megaformas de confusa taxonomía. Ecología del cultivo. Las zonas tropicales son óptimas para el desarrollo del cultivo de plátano, ya que son húmedas y cálidas. Las condiciones climáticas donde se encuentran ubicadas las zonas de producción afectan el crecimiento y desarrollo del cultivo. Manejo del suelo. El suelo es un ecosistema biodinámico que se debe proteger y conservar. Es el sustrato básico donde se desarrollan las raíces de las plantas, del cual absorben el agua y los nutrientes necesarios para su desarrollo y producción. Propiedades del suelo. Los suelos tienen propiedades físicas, químicas y biológicas que se deben conocer y entender para lograr un mejor manejo de este recurso y alcanzar mayor producción y mejor calidad en el cultivo de plátano. Propagación. La platanera es incapaz de producir semillas viables, por lo que solo es posible su reproducción y perpetuación a través de la propagación vegetativa o asexual. Por tanto, las semillas utilizadas para la siembra corresponden a partes vegetativas tales como retoños y cormos o higos que una vez separados de la planta madre pueden realizar sus ciclos de crecimiento y producción. Establecimiento del cultivo. Selección del terreno. Este factor es muy importante para tener éxito en el cultivo de plátano, ya que guarda gran relación con la vida útil y calidad de la plantación. Se deben seleccionar lotes con suelos sueltos, bien drenados, ricos en materia orgánica y elementos nutricionales. El plátano es exigente en nutrientes. Los errores que se cometan al no tener en cuenta el análisis del suelo inciden en los resultados futuros. Adecuación del terreno. Para el caso del plátano no se requiere arar para romper el suelo, solo se aconseja el aullado individual del sitio donde se sembrará la planta, dependiendo del sistema de explotación a montar, bien sea monocultivo o siembra en asocio con cultivos perennes como cacao y maderables, o con cultivos de ciclo vegetativo corto como maíz, frijol, auyama, yuca, entre otros. Trazo de la plantación. Una vez se define el área a sembrar y el sistema de siembra, se procede al trazo, que consiste en marcar con estacas los sitios donde serán sembrados los cormos o plantas. El sistema recomendado es el triángulo o tres bolillos, porque hay un mejor aprovechamiento del suelo y del espacio aéreo. Además, permite una mejor adaptación a todo tipo de terreno y admite más plantas por hectárea. Aullado. Después de marcados los sitios en donde se va a sembrar y con suficiente anticipación, se procede a la apertura de los huecos. El tamaño es de 40 por 40 centímetros. Es indispensable la preparación física y química del hueco, área donde se desarrollan las raíces del plátano, ya que estas son muy débiles y necesitan del suelo suelto para su desarrollo adecuado. Agregar 1 kilogramo de abono orgánico mezclado en 100 gramos de cal magnesio y con la capa superficial del suelo, lo cual facilita la permeabilidad, aireación y penetración de raíces. Siembra. La época más propicia para realizar esta práctica
es el inicio de la temporada de lluvias. El cormo debe colocarse en posición vertical, de tal manera que el corte efectuado en el pseudotallo quede 5 centímetros por debajo de la superficie. Al momento del trasplante de plantas producidas en bolsa, esta se quita y la planta se coloca en el centro del hoyo. El suelo de relleno se debe apisonar para evitar que queden cámaras de aire que faciliten pudriciones de las raíces por el chancramiento. Manejo del cultivo. Control de albences. Hoy en día ha cambiado el concepto de manejo de las mal llamadas malezas, por su efecto a la competencia por nutrientes, luz, agua, hospederos de algunas plagas y enfermedades. En el plátano esta competencia es válida en el primer ciclo, los 7 primeros meses, la cual se puede controlar al momento de la siembra con un plateo químico, con herbicida preemergente o plateo manual. Esta práctica evita que las arbences, plantas de cobertura o cultivos transitorios crezcan en las calles, sin interferir en la calidad y peso del racimo, reduciendo los costos del control de las malezas. Fertilización. Las primeras fases de crecimiento de las plantas son decisivas para el desarrollo futuro. Por tanto, es recomendable en el momento de la siembra utilizar un fertilizante rico en fósforo. Cuando se haya realizado abono inicial, la primera fertilización se debe hacer cuando la planta tenga entre 3 y 5 semanas, recomendándose abonar al pie en vez de distribuir el abono por todo el terreno, ya que esta planta extiende poco las raíces. Desige. Esta práctica hace referencia a la eliminación de colinos o brotes en un estado no muy avanzado de desarrollo, con el fin de evitar la competencia que ellos le puedan ocasionar a la planta madre por luz, agua, nutrientes y espacio vital. La herramienta más utilizada es el barretón tipo sacabocado, con el cual se elimina únicamente el meristemo o ápice de crecimiento, sin afectar el sistema radical ni anclaje de la planta. Desoje. Consiste en la eliminación de las hojas amarillas, dobladas, secas y bajeras para favorecer la libre circulación del viento, al igual que la penetración de los rayos solares que van a favorecer el crecimiento y desarrollo de las futuras generaciones y contrarrestar el ataque de plagas y enfermedades. Apuntalamiento o amarre. Es una actividad encaminada a prevenir el volcamiento de las plantas ocasionado por el mal anclaje, elevado peso del racimo, daños ocasionados por nematodos o una práctica severa de destige. El apuntalamiento o amarre se hace con materiales como caña brava, bambú, guadua y una cuerda. En terrenos pendientes se debe intensificar esta práctica. Embolsado del racimo. Se cubre el racimo con una bolsa plástica perforada para evitar el daño causado por insectos raspadores y chupadores, además de quemaduras en la cáscara ocasionadas por el sol. También mejora la presencia y calidad del racimo y favorece el proceso de llenado de los frutos al mantener una temperatura superior y constante que la del medio ambiente. Enfermedades de importancia económica en el cultivo de plátano. Cigatoca negra. Es la enfermedad foliar más destructiva que ataca el género Musa. Afecta solo las hojas del plátano y es causada por el hongo Mycosphaeraea fijiensis. Los efectos sobre la planta son pérdida parcial o total del follaje, reducción del vigor, pérdida de peso de los racimos y maduración precoz de los mismos. Bacteriosis. Se le conoce también como pudrición acuosa. Es una enfermedad que se favorece por la época de verano, suelos pobres con deficiencias en potasio. Es causada por la bacteria Erwinia paradisiaca, que ocasiona pudrición del pseudotallo y posterior doblamiento del mismo. Cosecha y poscosecha. La cosecha es la actividad de recolectar los racimos que han completado su madurez fisiológica.
Se considera que el racimo de plátano está desarrollado totalmente entre los 70 a 100 días después de aparecer la flor. El racimo se corta cuando todavía está verde pero en sazón, es decir, cuando los frutos estén llenos y redondeados, que casi no se noten los filos. El corte se inicia con la puya del pseudotallo por la mitad, para que la planta doble lentamente y el racimo no golpee el suelo. Posteriormente se separa el racimo del pseudotallo y se transporta al lugar de acopio. Desmane. Esta práctica consiste en desprender del mástil los dedos o gajos sin dañarlos, de arriba hacia abajo con una cuchilla bien afilada y limpia para evitar desgarraduras o cortes al pedúnculo, así como infecciones en el mismo. Los racimos deben ser colgados y es importante que el corte sea bien pegado al raquis para tener suficiente corona en el dedo o en el gajo. Se colocan las manos directamente en un tanque de agua limpia. Lavado. Después del desmane, se colocan las manos en tanques conteniendo agua limpia por un tiempo de 15 minutos, con el propósito de remover el polvo y suciedades. Luego se realiza la separación de dedos de las manos y se elimina la fruta dañada. Selección. Cuando se va a destinar la fruta para el mercado de exportación, es importante aplicar los criterios de calidad de la fruta al momento de la selección. Se deben evitar los daños mecánicos en la cosecha, golpes, rayones, rajaduras, heridas, magulladuras, quebraduras, etc. La fruta no debe presentar daños por insectos, animales, mancha de látex, quemaduras de sol, punta de cigarro ni cicatrices. No deben empacarse dedos delgados o muy gruesos. La fruta no debe presentar suciedad, dedos sin aristas, dedos deformes u otros. Empaque. La caja es la misma que se utiliza para el empaque del banano. Se puede usar una cartulina de cartón que se coloca en el fondo de la caja y una envoltura de polietileno con hoyos de ventilación de 0.05 milésimas de pulgadas para la ventilación. La distribución de la fruta en la caja debe realizarse de manera que no se dañen los dedos entre sí. Por lo general, los dedos grandes son colocados en la parte inferior de la caja. Los dedos rectos se recomienda colocarlos en las capas de arriba para minimizar el daño por roces. Se debe empacar 55 a 60 dedos por caja. Transporte. El transporte de plátano debe hacerse con especial cuidado con el fin de evitar los golpes, heridas y magulladoras que tienen como efecto el deterioro del producto. Desde el momento en que se cosecha el plátano hay necesidad de transportarlo, primero de la finca y luego hacia el mercado de destino. Comercialización y transformación. Las opciones de comercialización del plátano se pueden presentar siempre y cuando el productor busque un mayor valor a su producto y entienda que al consumidor hay que entregarle productos de excelentes características y oportunamente. Igualmente, los procesos de transformación del plátano son una alternativa viable para su comercialización. Dadas sus características, se puede presentar de diversas formas: féculas, tortas, tajadas, fritas o para freír, entre otros, productos elaborados con materia prima seleccionada y empacados adecuadamente para su conservación y transporte.